el lado oculto de la minería ilegal. Ese es el tema que vamos a tratar hoy con Nicole. Bienvenida, qué gusto siempre tenerte en nuestra lupa. Estar acá nuevamente y con esta investigación que ya la hemos trabajado durante algún tiempo y por fin salió publicada la semana pasada. Muy bien, comencemos, Nicole, por conocer el tema a profundidad. Estamos hablando de minería ilegal y tu reportaje saca muchas historias, también saca datos, nos demuestra el peso económico que tiene la minería en esta provincia que ya tú nos vas a comentar cuál es la central. Pero antes me gustaría mucho que pudiéramos conocer los tipos de minería permitidos en el país, sus definiciones y sus características. En Ecuador, la ley minera establece 4 tipos de explotación principalmente. La artesanal que se puede realizar de manera familiar, asociativa o individual, pero ¿cuál es la característica de esta? Que no tiene o no tiene una inversión superior a 150 salarios básicos unificados. La de pequeña escala, en cambio, tiene la capacidad de extraer hasta 300 toneladas de manera subterránea, 1.000 toneladas a cielo abierto y hasta 1.500 metros cúbicos de manera aluvial por día, es decir, en los ríos. La mediana tenemos por otro lado que se considera toda actividad que empezó como pequeña minería, pero que puede incrementar su producción y ahí sí se puede generar mayor inversión porque en el territorio donde están operando o trabajando existen más reservas de minerales y la de gran escala que es en cantidades muchísimo mayores. Muy bien. Comprendiendo entonces estos 4 tipos de minería permitidos, porque finalmente dentro de ese marco es que podemos comprender también todo este trabajo, tu reportaje se centra en una provincia, en Zamora Chinchipe. Pone en contexto la relación de la minería con esta provincia, que seguramente te llevaste más información de la que pensabas que había en tu visita. En Zamora Chinchipe actualmente hay 2 empresas extranjeras que realizan minería permitida a gran escala y que firmaron sus contratos de extracción durante el gobierno de Rafael Correa. Para tener más o menos las cifras económicas, solo el año pasado la provincia de Zamora Chinchipe tuvo ingresos por 2.860 millones de dólares. Esto lo ubicó como la séptima provincia que más ingresos genera en el país. ¿Y a qué se debe estos ingresos tan altos? Precisamente a la minería, porque desde el 2020 la minería es la principal actividad económica de la provincia. El año pasado, como te mencionaba, esta actividad representó el 82% de todos los ingresos de la provincia. Pero ¿cuál es el problema? Que en la última década la minería ilegal, que no cuenta con permisos de funcionamiento, no tiene licencias ambientales y que opera en zonas prohibidas, se expandieron en varios puntos del país, especialmente en la Amazonía. No solo en Zamora Chinchipe, sino en toda la Amazonía, pero Zamora definitivamente es una de las provincias que más presenta este problema. Hablemos de las afectaciones a la naturaleza de la minería ilegal, que es parte de lo que narra esta investigación tuya a través de muchas historias que ya las vamos a conocer. Pero quiero entender también el panorama de la naturaleza, es decir, el entorno que favorece a la minería y al mismo tiempo esas afectaciones que deja la minería ilegal. Existe la minería ilegal. ¿Cuál es la particularidad? Que suele generar deforestación en las riberas de los ríos. De hecho, muchos de los testimonios recabados nos decían, en las riberas de los ríos antes existían árboles que tenían desde que yo era muy chiquito en determinada zona y ahora ya no están. ¿Y cómo se va a recuperar árboles que tienen muchísimos años? Todo este tipo de minería también suele usar sustancias bastante tóxicas como el mercurio o el cianuro, que son letales y afectan la calidad del agua. Además, cuando llega la época invernal y es intensa, como lo hemos visto en los últimos meses en las provincias amazónicas, también generan estragos como erosión en los suelos, y esto limita que muchos sitios que podían antes utilizarse para agricultura ya queden completamente destruidos. Y otra cosa importante es que
Antes de la minería, el río Zamora era un recurso importante para ciertas comunidades, sobre todo comunidades indígenas amazónicas. Entonces los utilizaban para bañarse o para pescar, pero ahora eso es impensable, porque bañarse en el río nos comentaban que da sarpullido instantáneamente u otros problemas de la piel, y capturar un pez y comerlo es saborear directamente el diésel que desprenden estas maquinarias. Entonces, además, como se utilizan justamente estos materiales como mercurio, arsénico o plomo, podrían desarrollarse a largo plazo problemas en la piel y en el sistema respiratorio. Nosotros hicimos la consulta de que si en los centros de salud ya tenían casos o pacientes con estas enfermedades, me decían que todavía no, pero que esto muy probablemente se lo vea a largo plazo y realizando estudios muy determinados en sangre, de químicos en sangre o en todo el cuerpo. Esto que me mencionas y también yéndome hacia el anterior término que usaste fue agricultura y campos de agricultura destruidos, me lleva también a las consecuencias en las vidas humanas. Y me gustaría que pudieras compartirnos esas historias que tú narras aquí en tu reportaje, que nos dan un poco el contexto de cómo cambian las vidas de estos hombres y mujeres que se dedicaban a la agricultura, y algunos de ellos se mantuvieron en la agricultura, pero otros tuvieron que migrar hacia la minería por obligación o porque el terreno ya no daba para otras circunstancias, o simplemente están devastados por las múltiples inundaciones. Leía un caso de una mujer que 5 veces había sido su casa, prácticamente había perdido todo por estas 5 ocasiones en las que había tenido inundaciones. Entonces, sí creo que para conocer más sobre la problemática sería importante conocer esas vidas humanas, cómo se han visto afectadas. Sí, una de las historias quizás que más nos impactó fue la de Marina Cuenca. Ella tiene 76 años, ella vive con su esposo serbio de 86, él es discapacitado. Entonces, él recibe $120 por jubilación, pero esto no les alcanza para comer, para movilizarse o para todas las medicinas que necesitan. Entonces, ¿cuál era la salida de ellos? Ellos tenían 3 hectáreas de tierra y allí sembraban yuca, plátano, caña de azúcar. La caña la transformaban en panela y la iban a vender a la ciudad una vez por semana. Pero el 12 de mayo específicamente, mientras Marina lavaba su ropa, ella vio cómo el agua del río Zamora, que este río queda a 4 minutos ladera abajo de su casa, se asomaba por la ventana de la cocina. Entonces el canal del río creció tanto que hasta se tomó parte de la carretera, porque su casa queda al pie de la carretera. Esta inundación hizo que todas sus plantaciones se pudran, y de las 3 hectáreas, ahora solo le quedan 1 hectárea y media y ya no puede cultivar ni cosechar. Ella incluso perdió todos los utensilios que utilizaba para hacer panela, pero hay otros casos, incluso en el caso de Marina es la primera vez que le sucede, porque recientemente pusieron actividades de minería ilegal en esa zona. De hecho, le preguntaron a ella si ellos podían ingresar a los cultivos de ella en la ladera de su casa a extraer los minerales, y ellos dijeron que no, que ellos vivían de la agricultura. Y es la primera vez que se inunda, pero como dijiste, hubo otro caso de una señora que vive en Chamico. Para ella van 5 veces que el agua le destruye por completo su hogar. Son más de $10.000 que ha perdido por todos los enseres de su hogar. También nos decía que ella ya realmente no puede invertir en su hogar, ni siquiera reconstruir la casa, porque sabe que el agua se lo va a llevar todo. Y también hay otros casos de, por ejemplo, de personas que eran netamente agricultores, tenían sus tierras, cultivaban y vivían de eso, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, nos topamos con un caso que a un señor del lado de al frente de su casa se pusieron a hacer minería ilegal, construyeron unos muros de contención y desviaron el cauce del río. Entonces el río lo que hizo es, al tener claro un muro extraño que no es natural, se desbordó, y se desbordó hacia la parte donde él tenía sus plantaciones y le destruyó absolutamente todo.
¿Qué fue lo que hizo él en respuesta? Construyó un propio muro de contención para que el agua no siga entrando a su hogar ni a sus plantaciones y no le quedó, por así decirlo, más remedio, o al menos eso es lo que él dice, de hacer minería, pero luego nos comentaba que ahora no puede ni hacer agricultura ni hacer esta minería aprovechando que ya construyó estos muros de contenciones porque el agua dejó todo destruido. Entonces, estos casos son algunos que hemos registrado en este reportaje, pero que se repiten a lo largo de varios cantones y que realmente es el común denominador de esta historia. Personas que sí, que quizás participan en minería o personas que no tienen nada que ver con minería, pero que lo han perdido todo. Sí, quienes nos están escuchando no pueden ver las imágenes que estamos compartiendo, pero luego pueden ver el reportaje de Nicole. Estamos en nuestro espacio de un vistazo a la sostenibilidad y el tema central para quienes apenas se conectan es el lado oculto de la minería ilegal, porque desde el 2020 la minería es la principal actividad económica de Zamora Chinchipe y el año representó el 82% el año pasado de todos los ingresos de la provincia. En ciertas zonas hay mejoras en la calidad de vida cuando se trata de minería ilegal. Todo cambia, dice Nicole, porque la destrucción que deja esa actividad se siente en el ambiente, en el tejido social, en el sustento económico de sus habitantes y nos ha explicado el contexto de Zamora Chinchipe, qué tipo de minerías es permitido en el país, cómo afecta la naturaleza la minería ilegal, las consecuencias en términos humanos y también por ende económicos, Nicole, es decir, hay afectación económica en este sentido. Sí, así es. Al tener esta minería y al haber estas pérdidas de los cultivos, y lo que te decía, como se destruye totalmente, todas estas personas quedan sin su principal sustento económico. Algunas tenían muy poco para comer, no sabían qué iban a hacer al día siguiente, si iban a tener un plato en la mesa, si iban a poder trabajar, porque no solo se llevan los cultivos, sino que también se llevan herramientas de trabajo, como en el caso de Doña Marina, todos los utensilios que utilizaban para hacer las panelas y venderlas una vez a la semana. Correcto. Nos hablaste también del problema grave de las inundaciones y la desviación del cauce por los ríos. Esto ya creo que quedó explicado. No sé si quieres agregar algo con respecto a también esa afectación, que es como cambiar un poco la dinámica natural, las dinámicas naturales de la topografía local. Las intensas lluvias que se han registrado provocan de por sí inundaciones, deslizamientos o colapsos en alguna medida. Pero ¿qué pasa cuando entra una actividad en los ríos o en las riberas de los ríos? Es que la minería, sobre todo ilegal, la realizan ya sea adentro o a las orillas de los ríos. Esto modifica su cauce natural y hace que se produzcan inundaciones a gran escala, mucho más de las que son predecibles por la época invernal de todos los años. Y lo que te mencionaba también es como no tienes permisos ni estudios de impacto ambiental, usa maquinaria pesada en terrenos que son completamente frágiles, como retroexcavadoras, dragas o bombas de succión que terminan afectando y destruyendo por completo los suelos. También lo que nos decían dentro de los testimonios es que en las noches trabajan principalmente y se pueden escuchar cómo hacen todas estas remoción de la tierra, cómo están trabajando y que las personas ni siquiera pueden dormir por la bulla de las maquinarias. Porque claro, imagínate estar en tu casa y que de la nada escuches una máquina gigantesca como si estuvieran construyendo algo, pero en realidad no es nada de construcción, sino que es minería que muchas veces ni siquiera cuenta con los permisos adecuados. Sí, sí, leía eso, que en las noches la verdad es que hasta quita el sueño a los moradores cercanos. Y ahora me gustaría que me comentaras cuál es la mirada. ¿Hay una solución? ¿La solución sería regular o eliminar? Hay opiniones divididas. Por un lado están quienes creen que hay que regularizarla, así se evitaría el impacto ambiental e incluso se conocería con exactitud cuántos minerales salen de estas actividades. Por ende, se le pediría a los propietarios que paguen los impuestos, que dejen remediando. Entonces,
algo que me comentaba una ex autoridad es que debería realizarse una auditoría minera para regularizar a estos puntos, a los pequeños mineros también, sobre todo socializar en qué áreas sí pueden trabajar, prohibir zonas donde generan estragos ambientales, como en las riberas de los ríos, porque causan inundaciones, capacitarlos y llevar el control realmente para cobrar estos impuestos que benefician a la provincia. Pero por otro lado, también hablamos con representantes de pueblos indígenas amazónicos y me decían que muchas comunidades percibieron la minería como una ganancia inmediata. Entonces ellos acceden o han accedido a que se haga minería en su territorio, pero que en realidad quedan peor que antes. ¿Y por qué? Porque dicen que cuando se va la minería y se acaba el dinero, porque la minería solo puede trabajar por un periodo de tiempo, después ya tiene que seguir a otro terreno a sacar los minerales y así continúan expandiéndose. Entonces me decían que cuando se va la minería y se acaba el dinero, las comunidades quedan con un alto índice de alcohol y consumo de drogas. En su momento las tierras que se tenían para hacer agricultura y sustentar a las familias ya no las tienen porque ya quedaron destruidas y esto genera migración, prostitución e incluso niñas con embarazos prematuros. Entonces es toda una cadena. Así que vimos realmente estas dos opiniones durante el viaje que realizamos a Zamora Chinchipe, a varios cantones. No había como una sola opinión al respecto de eliminarla o regularla. Hay opiniones divididas en la provincia definitivamente. Ahí tenemos imágenes y en tu reportaje tú también tienes esas imágenes de los terrenos intervenidos en el contexto del que estamos hablando y ahí se puede entender por qué una vez finalizado el trabajo en ciertas áreas hay que seguir ocupando nuevas áreas y por eso también la agricultura queda absolutamente limitada, sino suspendida, porque ya el territorio, la tierra, el terreno, el suelo, digamos, no está apto para agricultura y por ende las consecuencias que nos acabas de compartir. ¿Cuáles serían tus propias conclusiones después de haber hecho esta investigación y haber logrado hacer la visita y el reportaje, Nicole? Creo que más allá de ese debate que existe entre regularla o eliminarla por completo, falta poner mucho la lupa sobre estas comunidades afectadas. Aunque esta investigación y este viaje lo hicimos ya hace casi un mes en el territorio, esta semana nos avisaron que varias zonas se habían inundado de nuevo por el desbordamiento de los ríos. Y siguen las personas bajo el agua. Los moradores denunciaban que las autoridades se confiaron y no se trabajó en remediación o en temas de prevención. Y las lluvias llegaron esta semana con fuerza nuevamente y volvió a quedar todo destrozado. Entonces, lo que te decía, más allá de inclinarse por un lado o por el otro, creo que lo más urgente ahorita es trabajar en prevención de riesgos, cosa que la Secretaría de Gestión de Riesgos nos contó en entrevista que sí lo hace, que ellos emiten alertas de lo que podría pasar de aquí a 1 a 2 semanas y dar una mano a esas familias que siguen luchando con ese problema, porque hay quienes trabajan de la minería, sí, pero hay otros que no tienen ninguna relación con esta actividad y que salen igual de afectados. Correcto. Nicole, este reportaje, ¿dónde lo pueden leer quienes nos escuchan y nos acompañan hoy? Y también, ¿qué otros temas nos puedes compartir de esa edición? Lo pueden leer en la última edición de Revista Vistazo, que para las personas que nos están viendo en la transmisión, no sé si se ve, pero le estoy mostrando, que es la edición de junio 19, pero también está en vistazo.com y en la revista impresa también están otros temas, como por ejemplo temas de nutrición en nuestra sección de salud. Tenemos un reportaje a Edna Iturralde, la primera escritora ecuatoriana nominada al Pequeño Nobel. Tenemos el especial de Top of Mind, que son las empresas que más permanecen en la mente de los consumidores y por supuesto las secciones de país y política con los temas de coyuntura. Nicole, muchísimas gracias por tener este espacio, dar este espacio para compartir este reportaje en el programa. Si alguien quisiera contactarte o escribirte, ¿tienes algún correo donde poder tal vez hacer ese vínculo? Sí, me pueden escribir a nlandin@vistazo.com y no sé si estén
periodistas o estudiantes de periodismo escuchándome, pero justamente ayer presentamos un concurso de periodismo realizado por Ayuda en Acción, Revista Vistazo, en alianza con la Unión Europea y la UES. Así que los invito a revisar eso también en vistazo.com, que está muy interesante y estamos receptando historias relacionadas a la sostenibilidad, a temas de migración, niñez, ambiente. Así que para que estén pendientes de eso también. Excelente, Nicole, muchísimas gracias. Gracias a ti, Clarita. Nos vemos. Estaremos atentos a un nuevo reportaje de tu parte.